Ya está. Regresamos en un minuto. Sí, gracias. Esa es la señal, compórtense porque ya están al aire. Ya se está grabando, ya estamos al aire. Sí, ya está. Sean educaditos. Oh, sí, ya la vi. Gracias por escuchar la transmisión News, Camino Multimedia. ¿En Facebook también? ¿Lo subes, no? Sí, en el Facebook del seminario. Ah, ok. Y en el Lo voy a Twitter buscar. del seminario. Entonces ahí se queda. Entonces luego nos hacen comentarios. Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Buenas tardes, con el gusto de saludarlos. Soy Elsie Núñez Carpizo e iniciamos su programa Societatis en Yus Canal Multimedia, que como ustedes saben pasa en vivo también en Facebook. Nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al secretario general, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, y al jefe de la División de Educación a Distancia, el maestro Ricardo Rojas Arevalo. Asimismo, al maestro César Alanís, Oscar Telles, Cristina Ávila, Rosa María Valdés, Carlos Velasquillo, Yesín González y la maestra Amparo Apolinar, que nos apoyan en la realización y producción de este programa. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros a través del Facebook Seminario de Sociología General y Jurídica, Facultad de Derecho, del Twitter Seminario de Sociología General UNAM y el correo semsoc@derecho.unam.mx. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe el doctor Óscar Vázquez del Mercado Cordero, a quien le doy una más cordial bienvenida y nuestro reconocimiento. Gracias, Elsie, eres muy gentil. Por Gracias aceptar por la invitación. nuestra invitación. El tema que vamos a comentar el día de hoy es los contratos cibernéticos y redes sociales, que a todos nos preocupan estos aspectos. Pero antes de iniciar nuestra conversación con el doctor Óscar Vázquez del Mercado, le cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé unos datos curriculares del doctor Vázquez del Mercado. Muchísimas gracias, doctora. El doctor Óscar Vázquez del Mercado Cordero es licenciado en Derecho y doctor en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha cursado diferentes diplomados, entre los que destacan en Política Gubernamental, Alta Administración de Empresas, Derecho Aéreo, Derecho de los Contratos Mercantiles, Arbitraje Internacional Comercial, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ética Pública, Derechos Humanos y Administración Pública. Ha ocupado diferentes cargos administrativo-académicos, entre los que destacan secretario general, secretario académico y consejero técnico en la Facultad de Derecho, miembro de las comisiones PAPIME y PAPIT en el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales en la UNAM, integrante de la Comisión Dictaminadora de Derecho Mercantil y del Comité Editorial de la Facultad de Derecho. También es profesor de tiempo completo definitivo en la Facultad de Derecho con una antigüedad académica de más de 35 años y profesor también en otras instituciones de educación superior. Es autor del libro Contratos Mercantiles Internacionales, ya lleva más de 3 ediciones el libro y más de 30 artículos originales. Y en el ámbito de la administración pública ha ocupado diversos puestos en la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el Infonavit, en la Presidencia de la República y también ha sido recipiendario de diversos reconocimientos, entre los que destacan académico de número de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, doctor honoris causa por la Universidad Interamericana de Morelos, medalla al mérito académico por la UNAM,
Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, como ustedes ven, estamos con todo un experto, un currículum impresionante, así es que mil gracias por aceptar estar hoy con nosotros. Pues el tema, como hemos mencionado, es el de los contratos cibernéticos y las redes sociales, que han modificado totalmente nuestra forma de relacionarnos. Como un antecedente podemos señalar que estos adelantos tecnológicos han cambiado vertiginosamente la comunicación de las personas. El Internet se crea por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en la Guerra Fría. En 1969 hay un proyecto de computadoras interconectadas en redes. En los 70 y en los 80 las universidades norteamericanas crean estas redes sociales de intercambio de información que se liberan en el año de 1991. En 1992, en Ginebra, el físico inglés Tim Berners-Lee, que trabajaba para la Organización Europea para la Investigación Nuclear, crea la red de redes Internet, Web World Wide Web. ¿Qué pasa con esto? Nosotros estamos en nuestra computadora, en nuestro teléfono ahora, y para adentrarnos en estas redes sociales nos piden solamente un correo electrónico, la aceptación de todos los términos, y luego hay una frase que dice: he leído y estoy de acuerdo en cumplir las normas, y damos clic. Y con eso nos estamos introduciendo a un contrato cibernético. ¿Qué vamos a entender por un contrato cibernético, mi querido Oscar? Elsie, buenas tardes a todos, al público. Mi agradecimiento por esta invitación No, aquí con el Seminario de Sociología. Y algo que se ha desarrollado vertiginosamente, como bien lo mencionas, siendo que muchos de nuestros radioescuchas y telescuchas en este caso son alumnos de los primeros semestres. Yo les recomendaría que vieran una película que se llama Código Enigma. Una película reciente, relativamente, yo creo que 2 años, en donde precisamente se narra de manera muy agradable, muy divertida, la creación de las computadoras a partir de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente, inclusive dentro de la Segunda Guerra Mundial, lo que buscaban era el descifrar los mensajes de los nazis, y entonces ahí empezaron. Y ya tú acabas de dar una reseña muy exacta, rápida y exacta, de cómo ha ido evolucionando. Y esto nos lleva a una figura a la que le hemos denominado, y se le ha denominado a nivel internacional, el comercio electrónico. Todo el mundo pensaría que el comercio electrónico no es otra cosa que ventas por Internet, y va mucho más allá. El comercio electrónico, en primer lugar, no es un contrato, es una herramienta que nos ayuda a simplificar muchas cosas. A nosotros nos importan las cosas de carácter jurídico, pero el comercio electrónico tiene muchas cuestiones. WhatsApp, LinkedIn, etcétera, todas las redes, pues no, lo que nos comunicamos entre ellas no trasciende el ámbito jurídico, pero sin embargo, todos aquellos que tienen todas estas redes, ¿sí?, como bien tú lo mencionabas, han celebrado un contrato cibernético, los llamados contratos online o contratos informáticos, que si nos adentráramos, cada uno tiene sus acepciones, pero vamos a englobarlos en ese concepto de cibernéticos, informáticos, online, etc. ¿Y de dónde partimos? Una persona redacta un contrato, una serie de cláusulas, que son cláusulas comunes, ¿sí?, y se las comunica a la otra y la otra firma. ¿Qué es esto? No es otra cosa que una figura del llamado contrato de adhesión. Simple y sencillamente me adhiero a lo que dice, en este caso, el proveedor de un servicio. Ya sea el proveedor del servicio de WhatsApp, el proveedor del servicio de LinkedIn, etcétera, de Facebook y todo lo que hay. ¿De acuerdo? Y todas las páginas que hay, todo eso tienen que ver con un contrato. Y como bien lo decías, ¿qué nos interesa? Tener ya la aplicación. Pero lo primero que hay que hacer es leer de todo este contrato cibernético. Yo les digo a mis alumnos, que ya son generalmente de 5º o 6º semestre, si han visto alguna vez un contrato online o un contrato informático. Dicen, no, nunca. Pero sí lo han visto y lo han firmado.
¿sí? Lo que pasa es que no lo han estudiado ni lo han leído. Sí. Exacto. Y son aquellos que ya nada más estamos viéndonos al final para decir si acepto o si lo he leído, etcétera, porque yo ya quiero jugar la nueva aplicación que tiene el Internet. Pero todo lo que conlleva el contenido de ese contrato, partimos de un contrato de adhesión. En ese sí es completito. En otros son contratos de adhesión, pero sí hay algo de negociación. Por ejemplo, el monto, por ejemplo, la periodicidad, por ejemplo, las cantidades a suministrar, muchas cosas que están dentro de un contrato de adhesión, pero en general las cláusulas son estándar, se llaman a nivel internacional, aunque el concepto estándar no es en español, es un anglicismo, pero pues así se han mencionado dentro del lenguaje internacional de los contratos. Y entonces llegamos a esto, ¿sí? Y pues, ¿qué es el contrato de adhesión? Esto que acabo de mencionar, en donde una persona se adhiere a un proveedor. De ahí vienen lo que tú mencionabas, los contratos cibernéticos, ¿sí? La trascendencia que tienen. Para nosotros nunca hemos tenido un problema, o no sé si alguien ha de tener un problema con tener que demandar a la empresa que tiene WhatsApp o que tiene Facebook, porque pues también esa es la circunstancia, ¿no? Y entonces una norma que se emite para regular este fenómeno de carácter internacional lo hace una institución que depende de Naciones Unidas, que es un CITRAL, por sus siglas en inglés, o CANDUMI por sus siglas en español, que es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Y tiene muchas cosas, tiene arbitraje, tiene leyes, tiene modelos de contratos, interviene en negociaciones, etc. Pero para el efecto de esta charla, pues tenemos la llamada Ley Modelo de un CITRAL sobre Comercio Electrónico y la Ley Modelo de un CITRAL sobre Firma Electrónica. ¿Qué implica esto? Implica un documento no obligatorio, no vinculante, diríamos muy pomposos los abogados, no vinculante, pero al fin y al cabo es no obligatorio, pero nos dicen, mira, ya no te pongas a negociar, aplica esta norma. Y esta norma fue creada con distintos insumos de distintos derechos internos de los países, que inclusive distintos sistemas jurídicos, y nosotros vemos, si no mal recuerdo, hay 9 familias de sistemas jurídicos, 9 sistemas jurídicos, y de ahí fueron tomando lo que es común para todos y emiten una norma de carácter internacional, que en el momento en el que las partes, el proveedor y el consumidor la toman, se les vuelve obligatoria. Pero es fundamental este aspecto de la ley modelo de un CITRAL sobre comercio electrónico y también sobre la firma electrónica, de lo que podemos hablar un poco más adelante. ¿Qué implica el comercio electrónico? ¿Sí? Es una herramienta que nos lleva a poder establecer normas que nos regulan, ¿sí?, toda esta relación entre ausentes. Si nosotros viéramos las relaciones contractuales, ¿sí?, y nos fuéramos a la época de Porfirio Díaz, y te hablo de mi área de conocimiento, que es el derecho mercantil, pues Porfirio Díaz emite el Código de Comercio, y en donde se hablaba de la contratación entre ausentes y presentes. Y presentes exclusivamente aquella persona que estaba una frente a la otra. Y ausentes era cuando en esa época tenías que mandar una carta haciendo la propuesta y tenía que tardar tanto tiempo y medías por kilometraje, etcétera, y luego viene de regreso la aceptación y habría que ver en qué momento es perfecto la obligación y surgen obligaciones para las partes. Evidentemente, 100 años después, 110 años después, todo esto ha cambiado, ¿sí? Podríamos decir que un contrato cibernético que se hace a través de computadoras es un contrato entre ausentes o entre presentes, sigue siendo entre ausentes. No obstante que nos podemos estar viendo en la computadora, pero sigue siendo entre ausentes porque al fin y al cabo tenemos que utilizar una red para enviar la información y obtener a su vez la aceptación de aquella persona. De X, generalmente lo ponemos en la compraventa, pero pensemos la transferencia de dinero de un país a otro, ¿sí? O simple y sencillamente podríamos hablar hasta de un matrimonio vía comercio electrónico entre ausentes. Ahí mando mi aceptación y etcétera. ¿Por qué no? ¿Sí? Hay muchas figuras, no forzosamente la compraventa.
aterricémoslo a la compraventa, ¿sí? Y entonces, ¿qué implica esto? Nos va a traer muchas consecuencias, ¿sí? Y una empresa que está creciendo y el dueño se está convirtiendo en el hombre más rico del mundo, esta empresa de Amazon, ¿sí? Podemos comprar lo que querramos a través de Amazon, ¿sí? Y ya no tenemos que ir, y eso ha obligado a las tiendas físicas, a un Liverpool, un Palacio de Hierro, un Costco, lo que sea, ¿sí? A tenerse que meter también en las ventas por internet y les bajan las rentas in situ, físicas, ¿sí? Sin embargo, ¿qué sucede, ¿sí? Si no me cumple? ¿Cómo lo puedo arreglar? Si estuviéramos en circunstancias muy normales, ¿sí? Pues tendría que ser un juicio. ¿Y cómo determinar una sede? Es decir, la jurisdicción. ¿Quién va a tener competencia? ¿Sí? Imagínate un contrato en el que participan un mexicano, un inglés, un hindú y un japonés. Y todavía lo complico más, y un sudamericano. 5 países, 5 derechos internos distintos, 5 sistemas jurídicos distintos, 5 idiomas distintos, etc. ¿Cómo resolver estos conflictos jurisdiccionales y conflictos de legalidad derivados de un contrato de carácter internacional, ¿sí? Celebrado por internet? Pues muy interesante, pero tenemos que ir a una pausa y regresamos en un minuto con ustedes. Continuamos en 2 minutos. ¿Con ella empieza o allá? No, ahí la Sin Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Karen Pérez. Soy Raúl Contreras Bustamante, Frida director de la Rojas. Facultad de Derecho, y los invito a seguir Karen los Campos. programas de seminarios y colegios de nuestra facultad. Scarlett Alvarado. Madi Venegas. Amairani ¿Madi qué? Venegas. Amairani Yadira. Bere García. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Roberto Por supuesto, tú Paredes. también. No te hagas. Hagamos al planeta cuidar otra Alexis vez. Por Becerra. un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Nancy Vázquez García. ¿De cada jueves a las 12 Alexis horas. Becerra. Nancy Breca. Leo Varela. Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Andrea Autónoma de de México. Los invitan a escuchar de Derecho Civil. José Un Becerra. programa de fondo con temas de derecho Becerra. civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de Yus Dian Canal Iniesta. Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Jimena Palma y Montserrat Castañeda. Soy Mónica Rivera César y los invito a escuchar todos los martes de 19 a 20 horas el programa Trabajo Nuevo Existe. Un espacio de crítica y debate ¿A qué te referías sobre temas cuando de derecho del en las trabajo. preguntas decías qué pasa con los derechos que en principio son irrenunciables? ¿Como cuáles? ¿Cuáles te estabas refiriendo? Sé cuáles hay algunos, pero ¿tú cuáles podrías pensar? En realidad no sé por qué. Lo que pasa es que cuando firmas esos contratos, precisamente en base a lo que estás diciendo de que son de distintos países, puede suceder que en un país, no sé si me explico lo que No, te quiero ya, decir. eso va a ser el lugar de aplicación. Sí, entonces dices, como tú vas a ese lugar, a lo mejor en tu país tú tienes derecho para cambiarte. Societatis. Ya No sé si me Continuamos en explico. 10 No, segundos. ya te cantas. Y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Si quieres, hazme la pregunta. Nos regresamos con ustedes. Regresamos con ustedes. Enviamos saludos a Karen Campos, Karen Pérez, Frida Rojas, Scarlett Alvarado, Madi Venegas, a Mayrani Yadira, a Bere García, Roberto Paredes, Alexis Becerra, Nancy Deca, Leo Varela, Andrea del Valle, José Becedios, Dian Iniestra, Jimena Palma, Montserrat Castañeda y Eduardo Bernal, que nos favorecen con su atención. Le cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para las recomendaciones de esta semana, por favor. Muchas gracias, doctora. Pues esta semana vamos a recomendar algunos documentales a propósito del tema. Y bueno, el primero de ellos es Términos y Condiciones de Uso. Es un documental estadounidense de 2013
Y bueno, el director retrata precisamente el problema actual que inicia con un simple clic, ¿no? Al ingresar, como bien decía el doctor, a cualquier plataforma online, pues pide que aceptes los términos y condiciones para poder acceder al servicio. Y en la mayoría de los casos, pues los usuarios aceptan sin leer esos términos y condiciones. Sin embargo, pues eso trae consecuencias, ¿no? Permitir que cuando las políticas precisamente de la plataforma cambien, pues estamos implícitamente aceptando e incluso cediendo la propia imagen. Y también hace una crítica que la mayoría de los textos pues están diseñados para que tengan un grado de dificultad al momento de leerse, por tanto le genera en el usuario de decir sí acepto dándole el clic, ¿no? Y por otra parte la vulnerabilidad precisamente al aceptar esta larga lista de compromisos que en la mayoría de los casos pues son casi invisibles y de difícil acceso, ¿no? Por otra parte tenemos una película documental, Citizenfour, esta es una producción estadounidense-alemana de 2014 y que precisamente aborda el problema de que se dio en 2013-2015, las llamadas revelaciones sobre la red de vigilancia mundial, y pues nos muestra precisamente, o salen a la luz sin número de datos que demuestran la vigilancia que principalmente las agencias de inteligencia de Estados Unidos hacen sobre la población en general. Hay víctimas potenciales de espionaje, entre ellos pues periodistas, líderes mundiales, jefes de Estado, países y todo. Precisamente en el contrato de Facebook señala ahí un párrafo que dice: si alguien interpone una demanda contra nosotros relacionada con tus acciones, tu contenido o tu información en Facebook, te encargarás de indemnizarnos y nos librarás de la responsabilidad por todos los posibles daños, pérdidas y gastos de cualquier tipo, incluidos los costes y las tasas legales razonables relacionadas con dicha demanda. Y por otro caso, o por otro punto referido a Facebook, ¿verdad? Ellos establecen que si tú tienes problemas con Facebook, tienes que hacerlo en el Tribunal Estatal de California, en el Condado de San Mateo, o el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos del Distrito Norte de California. Ahora, Facebook, diríamos en llano español, se lava las manos y nos dice además, si tú tienes un problema, tienes que venir a California. Ahora, tomando el caso que decías, ¿los derechos son iguales? O a la hora que yo estoy firmando, si ese contrato es de otro país, a lo mejor esto implica que yo estoy renunciando a derechos que ni siquiera conozco, o que estoy permitiendo que se eliminen una serie de derechos que a lo mejor en mi país sí tengo, o al contrario, no sé si me explico. Sí, por supuesto. Sí, el ver un contrato de estos online, contrato de adhesión, redactado, sí, tiene determinada normatividad. Sí. ¿Cuál sería la normatividad aplicable? Y hace un momento yo ponía un ejemplo de 5 personas, de 5 países, de 5 sistemas jurídicos, de 5 idiomas, etcétera. ¿Cuál sería la ley aplicable en caso de un conflicto? ¿O cuál sería la jurisdicción que conociera? Muy complicado en la materia jurisdiccional. ¿Cómo se está resolviendo este tipo de asuntos? Que tampoco no nos resuelve al 100%, pero se está viendo a través de los llamados medios alternativos de solución de conflictos. ¿Cuáles son estos? La transacción, el arbitraje, la mediación, la conciliación, etc. Pero sobre todo el arbitraje. Y entonces las partes se someten a ese arbitraje. Pero por ejemplo, ahorita tú mencionabas a Facebook. Si yo tengo que demandar a Facebook, Facebook ya renunció a cualquier circunscripción y te hace renunciar a ti, a esa circunscripción y a esa autoridad, y te circunscribe a una que es en el estado de California, en los Estados Unidos. Y entonces, no es tanto que sea un derecho irrenunciable, sino que tú ya pactaste. Pactar cuál va a ser la ley aplicable o cuál va a ser la jurisdicción. Claro, en el derecho americano hay limitantes. No puedo pactar para resolver el problema de una sucesión de entrada un aspecto de carácter penal o de carácter mercantil, habrá que verlo. Pero en este caso tú ya renunciaste a una jurisdicción
y te vas a tener que someter a los tribunales o a la autoridad en los Estados Unidos. Además, el sistema jurídico de Estados Unidos, el common law, distinto al de nosotros. Entonces, ¿cómo se resuelve mucho esto? A través del arbitraje. Pero también mucho tendrá que ver el lugar en donde se tienen que dar cumplimiento a las obligaciones pactadas. ¿Sí? Y entonces eso nos puede llevar a una sede del conflicto. Ok, yo le puedo ganar en el arbitraje a Facebook, ¿sí? Porque divulgó una serie de información mía que era secreta o no lo sé, alguna cuestión de esas, y demando a Facebook y gano en un arbitraje. Pero ¿cómo lo voy a poder ejecutar? A mí me dan un laudo y me dicen, ahora ejecútalo. Para ello también hay instrumentos de carácter internacional que nos ayudan a la ejecución de sentencias y laudos dictadas en el extranjero. Y entonces se llevó un arbitraje en México y tengo que ejecutarla en Londres. Me estoy saliendo de Facebook, siempre y sencillamente en Londres. Pues voy a aplicar una convención que se llama la Convención de Nueva York de 1958 para que a través de una serie de trámites diplomáticos pueda yo solicitar el apoyo del gobierno británico para la ejecución de ese laudo o de esa sentencia. Pero también nos puede decir dónde voy a localizar a mi contraparte si muchas veces nada más es una cuenta de correo. ¿Quién es Amazon? ¿Quién es Liverpool en una cuenta, etcétera? Entonces todo eso hay que analizarlo y viene en los contratos online. Pero no los leemos e indirectamente renunciamos a algunos derechos. Otra circunstancia que tú mencionabas, Elsie, en este momento era, ¿qué pasa si hay una circunstancia jurídica en un país que es, por ejemplo, contraria a lo de nosotros? Pensemos, por ejemplo, me salgo del ámbito comercial, que es mi ámbito y pero me voy a un ámbito del matrimonio. Hay países en los que se permite la bigamia, etcétera, y en México no. Entonces, ¿qué va a suceder? O la compraventa de estupefacientes. Hay países que la regulan o no. Entonces, mucho tendrá que ver también en dónde voy a ejecutar la obligación. En México las obligaciones que tienen un objeto ilícito no surten efectos y no puedo ejecutarlas. Sin embargo, la obligación existe. ¿Sí? Podría hasta derivarse un asunto penal, un asunto de otro tipo. Pero entonces, hay reglas de carácter internacional que nos han llevado a tratar de regular esto. Y una de ellas es la que mencionábamos hace un momento, esa ley modelo de UNCITRAL sobre comercio electrónico y donde nos establece todas las, o no todas, pero sí gran parte de las soluciones al problema de la contratación entre ausentes. Tan es importante que cuando en el derecho mexicano incorporamos el comercio electrónico, no se redactó algo en México para ser los que descubríamos el hilo negro. No es cierto. Simple y sencillamente fue copiar lo que decía la ley modelo UNCITRAL y transcribirlo a el Código de Comercio, con sí algunas modificaciones, definitivamente para adecuarlas a nuestro sistema, a nuestra operación dentro del territorio mexicano, que no fuera algo inconstitucional o algo ilegal, qué sé yo, ¿de acuerdo? Pero si nosotros comparamos la parte de comercio electrónico del Código de Comercio con la ley modelo UNCITRAL, son un 80% iguales. En algunos son hasta literalmente. ¿Sí? Y así es como hemos estado resolviendo esto. A nuestros amigos que nos están escuchando y viendo, recomendarles, ¿sí? Lean. ¿Sí? Luego los abogados nos dicen, ¿por qué tengo que estudiar la carrera de Derecho? Porque tengo que leer mucho. Pues como arquitecto y como médico y como contador, pues también tienes que leerlo porque vas a tener tu fantasy o tu NFL ahora de moda o cualquier otra página. Tengo que leerla y todas son iguales. Con una que lean, los cambios son mínimos, pero conozcan una de ellas. Yo se los digo a mis alumnos. Sí, al final lo que pasa es que pensaría yo que ni en vivo o en la realidad se lee, ¿no? Entonces esto mucho menos, como bien decías al iniciar nuestra charla, pues rápidamente lo que quieren, sobre todo los jóvenes, es aplicarlo. Ahora, por ejemplo, me llamó la atención que dentro de los requisitos tenemos que dar una serie de informaciones, ¿no? Que en el caso, me voy a referir a Facebook,
pues te ubica, tiene tu posición geográfica, tu operador de telefonía, el tipo de navegador, tu idioma, tu número de celular y toda una información que digamos te tiene completamente identificado. ¿Y cómo vamos a vincular eso con, digamos, la privacidad? Y por otra parte, me llamó mucha la atención porque entre los limitantes, digamos, señala que no deben de ser menores de 13 años y algo que me llamó más la atención es que no pueden ser delincuentes condenados por delitos sexuales. O sea, me pregunto cómo Facebook, o sea, esto, ¿no? O sea, realmente... ¿Cómo va a determinar si uno de sus contratantes es menor de 13 o mayor de... Los menores de 13 son más hábiles que nosotros. Sí. ¿Sí? Y se pueden Completamente de acuerdo. ¿Sí? ¿Y cómo va a determinar si es un delincuente sexual? ¿Sí? Porque está bajando páginas, porno, etcétera, perdón. Pero eso no te lleva a ser un delincuente, etcétera. ¿Sí? Entonces, Claro. las circunstancias son muy variadas. Hay que tener mucho cuidado de este lado del aparato. Nosotros tenemos nuestro celular y del otro lado está nuestro proveedor. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado qué información damos. ¿Sí? Y si nosotros en el celular ponemos la localización y que nos estén localizando siempre, o cuando se usa la aplicación, etcétera. Es muy riesgoso, definitivamente. ¿Sí? Aunque sí hay, ya empieza a haber reglas sobre aspectos de privacidad, aspectos de transparencia, acceso a la información, normas ya de carácter internacional. O sea, ya no, nuestro INAI no está ajeno a cuestiones de transparencia, acceso a información internacionales. Nosotros nos regimos por normas internacionales que están aplicadas y adecuadas a nuestro sistema jurídico para efectos internos. Pero cuando se trata de realizar operaciones entre personas de distintos países, pues tenemos que manejar reglas de carácter internacional. Pero ahí, mi querido Oscar, me surge una duda con lo que estás diciendo. Es decir, yo voluntariamente subo X cosa. Estoy en una fiesta o en un acto académico, no, en los dos casos. Cuando yo lo subo, esto lo hago público. También depende cómo lo subas. Si lo subes a público abierto, si lo subes solo a amigos o solo a familia. Claro. Pero es el riesgo de... Pero al final, o sea, de alguna manera yo ya no controlo lo que está pasando. ¿No? Y a lo mejor estoy en un acto académico y me lo manipulan y aparece que es en otra circunstancia. Definitivamente, son ¿Qué graves hago? riesgos. Es un problema. ¿Cómo denunciar esto? Claro. Bueno, en muchas ocasiones te aparece, oye, ¿quieres denunciar esto? ¿Es grosero? ¿Están violando alguna norma, etcétera? Se va denunciando. Y poco a poco se ha ido perfeccionando estas sanciones, pero difícilmente, ¿sí? Si tú estuviste en una dieta, vas en muchas ocasiones hasta saber quién la subió, quién la tomó, etcétera. Violentaron tu privacidad. Son los graves riesgos que tienen las redes sociales. Hace un momento me decías que Facebook tiene reglas que no puede contratarlo un menor de 13 años ni aquella persona que sea un delincuente sexual. ¿Sí? ¿Cómo lo van a determinar? ¿Sí? Si del otro lado tienen única y exclusivamente a alguien que está apretando botones o está simple y sencillamente, no hay forma. Entonces, ¿cómo le puedo yo reclamar a Amazon que me llegó un producto que no fue el que yo le había pedido? O que sí fue el que había pedido, pero viene descompuesto. Porque inclusive Amazon ni siquiera los ve. Amazon recibe el pedido y le dice al proveedor y el proveedor es el que me lo manda. ¿Sí? Esas empresas, ¿sí?, lo que buscan es no resarcirte el daño, cambiártelo, tenerte contento. Porque lo peor que le puede pasar a un proveedor de bienes o servicios es tener clientes insatisfechos. Pero al fin y al cabo te lo corrigen. Pero la privacidad es un conflicto que podríamos decir, a lo mejor hay alguna norma por ahí, pero pues yo me inclinaré a decir que son normas imperfectas, porque ¿cuál será la sanción? ¿Cuál es la sanción que yo publique? En este momento estamos nosotros platicando sobre estos contratos y nos lo sacan y lo toman como si fueran derechos reservados para ellos y nos quieren denunciar porque estamos usando información privilegiada. Es muy complicado. Sí existen ya algunos procedimientos,
algunas normas de instituciones, por ejemplo la Cámara de Comercio Internacional, un Citral que yo te mencionaba, un HIDROA, o muchas instituciones de otro tipo, de carácter internacional, que emiten normas no obligatorias, pero que las partes las empiezan a manejar. Y sí hay que tener mucho cuidado, definitivamente. No hay la receta perfecta. Me saldría un poquito de esto. ¿Qué pasa ahorita con las llamadas cibermonedas? Los bitcoins. Al fin y al cabo es comercio electrónico. Y ha habido una cantidad de fraudes en relación con eso. ¿Sí? O en su momento, ¿recuerdas aquellos de las pirámides? Es algo similar. Son similares. ¿Y contra quién me voy si me defraudan en Bitcoin? Las minas, cuando se habla de las minas, no es otra cosa que una bodega repleta de computadoras. Esas son las minas. ¿Sí? Si nosotros analizamos esta figura. Y así es muy complicado. Claro, ahorita me vino a la mente, no sé si lo vieron, tendrá yo creo como un mes, un museo, no estoy muy segura si fue Holanda o un país de estos, en donde ya ves que Facebook limita los desnudos. Entonces a la entrada de una sala donde había desnudos, te preguntaban, ¿usted tiene Facebook? Sí, no, entonces no puede entrar a la sala, porque como hay desnudos y usted ya aceptó que Facebook diga que usted no puede ver desnudos, usted no puede entrar. No sé si lo viste esto, ¿no? Sí, ya digamos como una contrapartida a lo que hace Pero es una Facebook, política de, ¿no? de ese de museo. ese museo, ¿no? Pero al Sí. final dices, las personas lo siguen haciendo y siguen aceptando, ¿no? O sea, me parece un dato curioso, ¿no? Una forma curiosa de decir, estamos en contra de esto que me está limitando mi libertad, pero que al final Facebook lo hace y no se protesta, ¿no? O simple y sencillamente tú tratas de entrar a Estados Unidos y te pueden revisar tu celular y si tienes información que va en contra del presidente Trump, o te lo confiscan o te mandan al cuartito y te tienen ahí 15 horas con un susto, etcétera, porque traías un chiste en relación con el presidente de los Estados Unidos. Híjole, es así De delicado, de pero no delicado lo es pensamos, esto, ¿no? ¿no? Pues aquel que le haya pasado, a mí por suerte no me ha pasado, no que no traiga algo en el celular en relación con el presidente de Estados Unidos, pero no me ha pasado que esté en el famoso cuartito. Sí, Pero hay además que me personas llega a mí sí. compartiéndolo, o sea, no es que yo como de mutuo propio voy a compartirlo, sino que me llegó en cadenita, Claro. me pareció gracioso, ¿no? Y por eso lo tengo ahí, pero pues... Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un minuto. A ver, me quedé con Eduardo Bernal. Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Bueno, estaba Un programa Carlos. del Seminario de Sociología General y Jurídica. Erika Zamora, Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos Laura nuestros Bermúdez, programas en www.derecho. Erika Zamora. Laura Bermúdez, Seth Gómez, Esta estación es José afiliada a la Gutiérrez. Red de Radios Universitarias de México. Jacel de Alvarado, Andrea Sánchez, Soy Mónica Rivera César y los invito a escuchar todos Luis los martes Domínguez. de 19 a 20 horas el programa Trabajo Nuevo Existe, un espacio de Elizabeth crítica y Cabrera. debate sobre temas de derecho del trabajo, conducido por Enrique Larios. Diana Ballina, El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Mónica Viveros. Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Arián García, Un programa de fondo con temas de Arián. derecho civil y derecho familiar. García. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de Sebastián News Casaño. Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Maripaz Martínez. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos el planeta genial otra vez. Por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a escuchar programas de seminarios y colegios de nuestra facultad. ¿Verdad que se le ve muy
chapeada, pensé que tenía calor. Minuto, 10 segundos. Gracias. Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes en su programa Societatis y les cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo a las últimas recomendaciones de esta semana. Muchas gracias, doctora. Bueno, otro documental que les vamos a recomendar es Facebookistán. Es un documental danés y que parte de la premisa de te guste o no, Facebook quiere que compartas toda la información posible. La pregunta contraria, ¿cuánto está Facebook dispuesto a compartir contigo, no? Y en este sentido, pues Facebook quiere saber todo de nosotros. Pero a su vez, como una herramienta gratuita de difusión de nuestras ideas, de nuestros artículos, ese es el precio que tenemos que pagar de alguna manera, ¿no? Nuestra privacidad muere en el momento en que aceptamos los términos para el uso de esta herramienta. Y precisamente este documental nos muestra la lucha de activistas en pro de la protección de los datos personales que de alguna manera nosotros aceptamos al momento de ingresar a la plataforma. Por otra parte, existe un proyecto contrario que se llama DonoTrack. Es un proyecto que realiza la idea a la inversa, es decir, nosotros estamos acostumbrados a navegar, a dar nuestros datos, a aceptar con un clic, pero ¿qué pasa cuando una empresa precisamente está atrás de la empresa que se encarga de recabar todos nuestros datos? Pues este proyecto analiza precisamente, ¿no? Es decir, cómo las empresas o las plataformas que ofrecen los servicios de alguna manera interactúan con nuestros datos en diversas plataformas y que de alguna manera cualquier persona puede acceder a ellas en cualquier momento y en cualquier lugar del planeta. Gracias. Pues por dar una información estadística, encontramos que en nuestro país en el año 2000 había 4.664 personas que tenían acceso a Internet. Para el 2009, 10.314.683. En el 2013, 51.2 millones. Y para este año se calcula que 79 millones tenemos acceso a Internet. Esto representa el 67% de la población. Los horarios en donde hay más uso del Internet es entre 6 y 9 de la mañana, y entre las 9 y las 24 horas, las 12 de la noche. Y se supone que la estadística también nos dice que las personas, yo diría los jóvenes, están conectados en Internet en promedio de 8 horas al día. Esto implicaría más de las horas que están en la facultad, o estamos casi igual. Las redes, de cada 10 teléfonos, 9 están conectadas a alguna red. Las compras que decíamos crecieron 17%, que yo creo que es más de las tiendas físicamente establecidas, ¿no? Están afectando la venta de las tiendas, sí. Entonces, el acceder a las redes sociales, un 89%, la línea para vender espectáculos, un 54% de las personas la usan, las operaciones de la banca actualmente están en el 53%, y para solicitar un servicio de transporte, el 36%. Ahora, en relación al Facebook, se calcula que el 98% de los usuarios de Internet se conectan a Facebook, 9 de cada 10 a WhatsApp, y YouTube creció un 10.8%, por lo que se calcula que el 82% de las personas ven YouTube y Twitter 57%. Con esto, o sea, y aunque pensamos que en los jóvenes, yo creo que con esta información el espectro ya es mayor, o sea, que seguimos pensando que son los jóvenes, pero yo creo que ya los adultos nos estamos incorporando a la modernidad. O sea, ¿qué hacer frente a esto? Cuando hemos escuchado muy atentamente, nos dices, no leemos, hay efectos, hay problemas jurídicos. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación en que hacemos clic y no leemos nada, no pensamos que lo que estamos subiendo de alguna manera ya no nos pertenece, sino queda en la nube, quién es el propietario de una información que le diste a Facebook, la puede o no usar? Hace poco, Mark Zuckerberg, que es el CEO de Facebook, tuvo que comparecer ante el gobierno británico. Sí. ¿Por qué? Porque hubo un hackeo de cuentas. Entonces ahí ya la información que tenían de nosotros, que la tienen ellos, se supone,
que al momento que tú lees el contrato, que no leemos, nada más notamos al final al poner la palomita, entre ellas viene la cláusula de privacidad, la cláusula de confidencialidad, etcétera, que deben de aparecer en todos lados. Esa sí ya es una norma de carácter internacional, se tiene que cumplir, ¿sí? Sin embargo, el problema es cómo cumplirla. Exacto. Esas son las cuestiones que todavía estamos en cierta forma en pañales para poderle dar una satisfacción o una explicación completa, ¿sí?, a las personas. Hay que tener mucho cuidado. Una solución al 100% nunca la hay, pero en este caso todavía hay muchos huecos, muchas lagunas que nos llevan a estar en riesgo con la información que presentamos. Una autoridad, no sea Facebook, no es autoridad, pero una autoridad, hay de tal forma sus sistemas que pueden intervenir tu teléfono, tu celular, tu computadora, tus cuentas, y van viendo qué clase de persona eres. Y en un momento dado pueden proceder en contra tuya. Estas famosas redes de pornografía en internet, pues han ido poco a poco a ello, ¿sí? O las redes para poder vender marihuana, es decir, todos aquellos actos ilícitos, ¿sí?, que están en las redes. Ahora, hay actos que para nosotros en México son ilícitos y para otros lugares no lo son. Y entonces también, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede si yo, ahorita ya no sé en México cómo estemos, pero vamos a regresarnos unos 10 años atrás, yo o un mexicano contrata con un holandés la compra-venta, producción, compra-venta, trasiego, etcétera, de marihuana? ¿Ok? Para nosotros está prohibido. Ahorita estamos con que si el uso lúdico, etcétera, no. Vamos a pensar que está todavía prohibido, no hay nada. Pero para los holandeses no. Entonces, para ellos el contrato es perfectamente válido, existente, etcétera. Para nosotros es existente. Pero si lo queremos ejecutar en México, no produce acción en juicio. O sea, no puedo exigirle al holandés que me pague y demandarlo en territorio mexicano, porque me van a decir, el objeto de tu contrato es ilícito y no produce un efecto. No te puedo, al contrario, a ti te voy a evitar cárcel. ¿Por qué? Porque estás cometiendo un ilícito y tengo que darle vista. O sea, es muy simplista tal vez, pero circunstancias que se están dando con el comercio electrónico. ¿Sí? Nuestra información se supone que está protegida, pero constantemente fake news, cuestiones de esas, noticias falsas, nos dicen, cuídense ahora de WhatsApp, porque toda la información que tengan la van a tener ellos, la pueden guardar para usarla. ¿Sí? Híjole, es gravísimo esta situación, pero ya es una cuestión, además de jurídica, que trasciende el ámbito tecnológico. Es el ámbito tecnológico de un momento a otro evoluciona. Claro. Yo voy y compro una computadora en Apple, en Mac, y a la hora que salgo ya está obsoleta, ya viene la siguiente. ¿Sí? Entonces son cuestiones muy complicadas en ese sentido. Quiero dar un saludo a quienes nos acompañan: Carlos Velasquillo, Erika Zamora, Laura Bermúdez, Lizeth Gómez, José GR, Jacel de Alvarado, Andrea Sánchez, Luis Domínguez, Elizabeth Cabrera, Diana Ballina, Mónica Viveros, Arián García, Sebastián Casango, Maripaz Martínez, Santiago Vela, Beatriz Adriana. Y tengo una pregunta de lo que estabas diciendo, porque en eso que no leemos, en Facebook, dice que Facebook puede compartir con empresas pertenecientes a la plataforma tu información, ¿no? Entonces, además ya nos está diciendo de que, y tengo entendido que por esta razón, cuando tú abres tu computadora te aparecen, digamos, los anuncios personalizados, ¿no? Porque ya tienen, como bien has señalado, mi perfil, y entonces me van a poner anuncios de productos que yo voy a interesarme, ¿no? Exactamente. ¿Y qué sucede con ello? Porque al momento de haber aceptado el uso, hay un acuerdo entre el proveedor de Facebook y nosotros. El no haberlo leído trae estas consecuencias. Yo al momento de haberle puesto el acepto, la palomita en el último, acepté todo esto.
Y si nosotros hacemos una encuesta a 1000 personas, yo creo que ni 2, y a lo mejor estoy exagerando, Sí. leyeron esto. Y aquellos que lo leyeron ni siquiera saben de qué se trata. ¿Qué son un aviso de privacidad? ¿Qué son los avisos de confidencialidad? La protección de datos, si puedes o no publicarlos. Constantemente hay versiones de que ahora Facebook va a hacer esto, y ahora WhatsApp va a hacer esto, y Instagram va a hacer esto, etc. ¿Y cuántas aplicaciones más se están creando en este momento? Claro. ¿Sí? ¿Y cuál es el control? No hay un verdadero control. ¿Sí? Definitivamente. Nosotros los abogados trataríamos de regular todo, y si algo está permeando es la desregulación, es decir, no hacer tanto trámite. Pero en este caso no hay gran forma de poder regular. Y el ejemplo que te ponía de los bitcoins es un problema grave. El propio Banco de México, en México, ¿sí?, tiene problemas en ese sentido. Y lo primero que dice es: tengan mucho cuidado. Es una cuestión internacional. ¿A quién voy a demandar? No hay. ¿Sí? En el caso de los demás, puede ser que sí demande, pero no voy a perder cuánto tiempo y cuánto dinero en demandar porque no me llegó una pieza o porque publicaron una canción que no me correspondía, etc. ¿Sí? Es muy, muy complicado. Pues, nos quedan muchas preguntas en el tintero. Te agradezco infinito el haber aceptado estar con nosotros, y obviamente tendremos en algún momento que seguir porque se nos queda. Es un tema tan actual que les diríamos a lo mejor a nuestros radioescuchas y a quienes nos ven: lean, por favor. Y vamos a leerlo y vamos a desglosar Lean. una vez uno de esos contratos para que les expliquemos 5 o 6 de las cláusulas, los riesgos que llevan, el no leer y el decir, esto que tú decías de Facebook, al momento que lo puse, ya lo acepté. Claro. Y entonces, pues, mi contrato es un contrato de adhesión. ¿Sí? Pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Nos vemos la próxima semana en una nueva versión de Societatis. Gracias.